cordial y bendecido saludo para cada uno de ustedes. Bienvenido, bienvenida a una lección más de la escuela sabática. Estamos llegando a la recta final de este trimestre. Hemos llegado a la lección número 12, la penúltima ya para finalizarlo. Y esta lección lleva como título Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Recordemos que en todo el desarrollo del trimestre hemos visto a la luz de la Biblia que el amor y la justicia van de la mano, son inseparables. Pero en esta ocasión vamos a ver que los 10 mandamientos de la ley de Dios pueden ser resumidos en 2, pasando a ser de esta manera los más importantes. Por eso te invito para que me acompañes a hacer una oración para abrir la palabra de nuestro Dios y saber en qué consiste la lección de esta semana. Oremos. Bendito Dios, gracias por cada persona sincera de corazón que está dispuesta a oír tu voz. Por eso suplicamos, Señor, que nos des el permiso de abrir tu palabra, pero también te pedimos que tú seas nuestro gran maestro. Enséñanos, Señor. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y el texto a memorizar se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este texto base nos está diciendo toda la lección de manera resumida. Es una realidad, hermanos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos como consecuencia que amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, que es precisamente a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Hermanos queridos, quiero ser muy sincero al inicio del estudio de esta lección, y es que no va a ser nada fácil. Aquí podremos decir cosas muy lindas. Nosotros, como en este caso, estoy aquí en la plataforma de la iglesia Sion, ubicada en la ciudad de Cúcuta. Estoy desarrollando una campaña evangelística en este lugar. Y desde aquí, yo puedo predicar cosas muy lindas. Pero llevar a la práctica la lección de esta semana es la mayor evidencia de que verdaderamente soy un cristiano, somos cristianos. Y es que el propósito de la lección de esta semana es mostrar que si de verdad nosotros amamos a Dios, amaremos también a nuestro prójimo. Y es que tanto el amor a Dios como el amor al prójimo se deben reflejar con hechos más que con palabras. Pues de nada sirve profesar y guardar incluso los mandamientos de Dios cuando en mi corazón hay odio, hay descuido o incluso hay rechazo hacia una persona. Amar al prójimo significa reflejar el amor de Dios, queridos hermanos. Recordemos que Dios ama a todos, tanto buenos como malos. Por lo tanto, nosotros también, los que amamos a Dios, debemos amar al que nos hace el bien, pero también debemos amar al que nos hace el mal, a aquel que nos hace el daño. Pero meditando en esta lección, sin duda el Espíritu Santo es el único que puede colocarnos ese amor en el corazón hacia el prójimo. Por eso, a medida que profundicemos en la lección de esta semana, en lugar de culparte y en lugar de incluso de presentar evasivas para no llevar a la práctica este mensaje, te invito para que te postres y le digas al Señor, Señor, ayúdame. Yo no soy capaz, pero tú sí eres capaz a través de mí. La lección de esta semana presenta 2 enfoques principales. Óigalo bien, 2 enfoques principales, que prácticamente sería una moneda con 2 caras. Una de esas caras, o la primera parte de la lección de esta semana, consiste en mostrar el amor verdadero y justo. Ese amor verdadero y justo une el amor a Dios con el amor a los demás, pero también despierta en nosotros la negación y la bondad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, o la otra cara de la moneda, es el amor falso e injusto.
En otras palabras, es lo contrario a la primera parte de la lección. Esta segunda parte consiste en que hay un amor falso, pero a la vez es un amor injusto, que separa el amor con la justicia, pero a la vez despierta la indiferencia, el egoísmo y el orgullo. Así que existe el amor verdadero y el amor falso. Vamos a ver qué nos trae Dios a través de su palabra para estudiar estos dos enfoques de la lección. La primera parte enfatiza los dos mandamientos principales de la ley de Dios, que al obedecerlos estaremos guardando el resto de los 10 mandamientos. Pero al pasarlos por alto y desobedecerlos, se cometen entonces los 2 mayores pecados. Así que hay una parte interesante en esta primera parte de la lección, y es los 2 mandamientos mayores versus los 2 pecados mayores. O diciéndolo en otras palabras, los 2 mandamientos mayores que al desobedecerlos estaremos cometiendo los 2 pecados mayores. Pero empecemos explicando cuáles son los 2 mandamientos principales de la ley de Dios. Y para esto, aquí la lección nos lleva a una escena cuando un intérprete de la ley le hizo una pregunta a Jesús. Acompáñeme a ver lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 22, versículo 35 en adelante. Mire lo que dice. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quiero que me acompañes al versículo 40. Miren lo contundente de estas palabras. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me llama la atención, hermanos y amigos, que hay personas que dicen: no, la ley de Dios quedó abolida, que ahora solamente basta con amar a Dios y amar al prójimo. Fijémonos que aquí hay una palabra clave en el versículo 40, y es que Jesús dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. La palabra que se utiliza aquí en el idioma original, el griego, significa pender, pender como en un hilo, pender, colgar. En otras palabras, de estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, están colgando el resto de mandamientos. El resto de mandamientos depende de estos 2, de amar a Dios y de amar al prójimo. Recordemos que cuando Moisés recibió las tablas de la ley, recibió precisamente 2 tablas. Por una tabla se observaban unos mandamientos y por la otra se observaban otros mandamientos. Y es que si analizamos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con la relación que nosotros tenemos con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con la relación directa que nosotros tenemos entre los seres humanos. Vamos a comprobarlo. El primer mandamiento dice no tener dioses ajenos delante de el verdadero, que es Dios. El segundo mandamiento dice no te harás imágenes, ni las honrarás, ni te postrarás, en fin, no hacernos imágenes, ni adorarlas. El tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento dice acuérdate del día sábado para santificarlo, apartado para Jehová tu Dios. Nótese que estos primeros 4 mandamientos nos están mostrando la manera directa que tú y yo podemos tener al relacionarnos con Dios. 4 mandamientos que significan la relación con Dios. Pero los siguientes mandamientos, a partir del 5º, dice honra a tu padre y a tu madre. Nótese que ¿quiénes son nuestros primeros prójimos? Muy bien, nuestros padres, porque son con los que primero nos relacionamos.
El sexto mandamiento dice, no matarás. El Señor nos está diciendo, no se maten entre ustedes. ¿Ven? Se refiere al prójimo. El quinto y el sexto, y de ahí en adelante vamos a comprobar que se está refiriendo a las personas, a nuestro prójimo. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Ven? Tiene que ver con el prójimo. Octavo, no robarás. Tiene que ver con el prójimo. Noveno, no alzarás falso testimonio. Las mentiras, tiene que ver con el prójimo. Y décimo, no codiciarás la mujer, la tierra, en fin, todo lo del prójimo. No lo codiciarás. Notemos que los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios directamente. Y los siguientes 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con nuestro prójimo, con la gente. Por eso el Señor Jesucristo, cuando el intérprete de la ley, que por supuesto conocía los mandamientos, le preguntó, bueno, de los 10, ¿cuál es el más importante? El Señor entonces le presenta los 10, pero de manera resumida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y con toda tu alma. En otras palabras, en ese mandamiento se resumen los primeros 4. Pero añade el Señor Jesucristo, en respuesta al intérprete de la ley, diciendo, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo que estaba haciendo aquí era presentarlos de manera resumida. Pero qué resumen tan profundo, porque de estos 2 depende o cuelga toda la ley, los 10 mandamientos. Ahora preguntémonos lo siguiente, queridos hermanos y amigos. ¿Será que alguien puede guardar los mandamientos por simplemente tradición y no guardarlos de todo corazón por amor a Dios y por amor al prójimo? ¿Será? Claro que sí. La lección de esta semana nos refiere a la historia del joven rico, como un ejemplo precisamente de alguien que guardaba los mandamientos de Dios, pero su corazón no estaba ni en Dios ni en el prójimo. Vamos a ver San Mateo, el capítulo 19, versículo 16 en adelante. Dice así: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fijémonos en la respuesta de este joven, versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Analicemos esta historia, esta conversación entre el joven rico y Jesús. Nótese que el joven rico le lanza una pregunta al maestro, y esa pregunta consiste en ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otras palabras, el joven rico, como muchos cristianos, creen que la vida eterna se alcanza con algo externo, con cumplir, con guardar. Si no se cumple, si no se guarda, estamos perdidos. Tenemos derecho no a la vida eterna, sino a la muerte eterna. Hay quienes piensan de esa manera. Por eso el joven rico se portaba juiciosito. Cada cosa que iba a hacer primero se preguntaba, bueno, ¿lo dice la ley de Dios? Cada cosa que el joven rico iba a hacer, lo pasaba por los 10 mandamientos. Y se jactaba. Yo lo he guardado, le dijo al maestro. Yo he guardado esos mandamientos. Si se trata de obedecer los mandamientos, yo soy el más que los ha obedecido. Desde niño. Lo que está tratando de decir el joven rico al mismo Jesús es que él no tenía pecado, que obedecía todo el tiempo. Pero en la segunda pregunta que el joven rico le hace a Jesús, descubrimos cuál era el problema de ese joven rico. Y quizás puede ser el problema también de nosotros. En el versículo 20 dice: ¿qué más me falta?
Si yo he guardado todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y el versículo 22 dice, al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Queridos hermanos, esta historia del joven rico nos refleja a muchos de nosotros. ¿Se puede guardar los mandamientos? Sí. ¿Se puede ir a la iglesia? ¿Se puede ser un buen cristiano? Sí. Pero el problema que tenía el joven rico era que su corazón realmente no estaba en el Dios de los 10 mandamientos. Su corazón estaba realmente en las riquezas. Por eso dice la Biblia que se fue triste. Y en esta parte, quizás alguien pueda decir, no, pues menos mal yo no tengo riqueza. Mi vida es diferente a la del joven rico. ¿Qué te parece si quizás te digo que es muy parecida? Puede ser que tengas razón, no tienes riquezas como las del joven rico. Pero recordemos que el problema no eran las riquezas. El problema era que el joven rico tenía su corazón, su mente, su alma puestos en las riquezas. Hoy en día, efectivamente, no tenemos riquezas, pero quizás nuestro corazón está puesto en un bien, en una persona, en una mascota, en un trabajo, en un lugar, en un recuerdo. En fin, nos parecemos quizás al joven rico al saber que si nos colocaran a decidir entre Dios y una persona o una cosa o algo material, si se nos hace difícil soltar esa persona, soltar eso material por seguir a Dios, quizás estamos como el joven rico. Nuestro corazón no está realmente en Dios. Por eso me gusta mucho lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 491, refiriéndose a esta escena del joven rico. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe, del joven rico. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. ¡Qué tremendo, mis hermanos! El problema del joven rico era su corazón. Recordemos que la Biblia también dice, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. En la historia del joven rico, su corazón estaba en las riquezas. Y por eso te pregunto en el nombre del Señor, ¿a qué te estás aferrando en esta vida? ¿Hay algo o hay alguien que está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios? Recordemos, mis hermanos y amigos, que todo lo que reemplace el primer lugar que le corresponde a Dios pone en riesgo nuestra salvación. El joven rico se fue triste porque su corazón estaba en las riquezas. Prefirió lo temporal y pasajero de esta tierra y perder toda una eternidad. Por eso, queridos hermanos, abramos los ojos. Cuando Dios nos pide algo, es mejor ponernos tristes al perder ese algo que ponernos felices al conservarlo por un tiempo, porque todo es pasajero, pero estar perdidos para siempre. Así que los dos mandamientos principales son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿cuáles son los dos pecados mayores? La respuesta es sencilla. El primer pecado mayor
es precisamente quebrantar los primeros 4 mandamientos. Y el segundo pecado mayor tiene que ver con quebrantar los siguientes 6. O en otras palabras, los 2 pecados mayores son dejar de poner a Dios en primer lugar en mi vida y dejar de amar al prójimo. Podríamos aquí añadir algo más. Empezar a seleccionar quién es mi prójimo. Para aquel que sí me cae bien, que sí es de mi familia, que sí es merecedor de mis afectos, pues yo le voy a hacer el bien. Pero aquel que no me cae bien, aquel que no piensa como yo, aquel que me ha hecho daño, no lo voy a amar. Cuando seleccionamos quién es nuestro prójimo, estamos cometiendo el segundo mayor pecado. Así que vamos a ampliar en qué consiste estos 2 mayores pecados. Ya mencionamos que el primer grande pecado tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, pero dentro de esos 4 hay uno que en especial ofenden a Dios. Vamos al libro de Salmo, el Salmo 135, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y el verso 19 dice, casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. ¿Saben lo que Dios está diciendo aquí? Es que la idolatría es algo que Él aborrece, es algo que Él desprecia, porque lo reemplazan a Él, que es la fuente de bendición. Hay muchas personas que idolatran no solamente las imágenes, se postran a ellas, pero me he dado cuenta, hermanos, de una cruda realidad. Y es que hoy en día se idolatran a los hijos, hoy en día se idolatra al esposo, hoy en día se idolatra incluso una mascota. En una ocasión, una hermana la visité y le pregunté, hermana, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Saben qué me respondió? Es triste la respuesta, pero la cuento para que si hay alguien que está cometiendo el mismo error, pueda corregirlo. La hermana me dice, pastor, yo no he podido ir a la iglesia porque es que mi perrito se siente muy solo. Y entonces yo tengo que acompañar a mi perrito. Cuando yo me voy a la iglesia, yo lo veo muy triste y yo regreso y yo veo que él se la ha pasado llorando. Pastor, yo por eso no voy a la iglesia. Yo me quedo aquí con mi perrito. Hermanos, yo quiero imaginarme qué siente Dios cuando ve que alguien no va o viene a la casa de oración, a su casa de oración, por estar cuidando su perrito. Es en esto donde tú y yo debemos abrir los ojos. Quizás estamos idolatrando ese perrito. Recordemos que el significado de la palabra idolatría es un significado amplio. Adoración significa devoción que se le da a algo o a alguien. Un grado de poner nuestros 5 sentidos en atención a ese algo o a ese alguien. En este caso, en el ejemplo que estoy mencionando, la atención puesta en un perrito. Dios aborrece cualquier tipo de idolatría y por lo tanto cuando caemos en ella, en la idolatría, estamos cometiendo el primer gran pecado. Ahora pasemos al segundo gran pecado, y el cual consiste es en la injusticia en la sociedad. Preguntémonos lo siguiente, hermanos y amigos. Para Dios, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia para Dios? Y saber que la Biblia dice que Dios exige justicia. ¿Justicia de quiénes? Número 1, justicia de los gobernantes, de los jueces, de aquellos que tienen posiciones altas en la sociedad. Dios exige justicia de parte de ellos, pero también Dios exige justicia de toda la humanidad, en especial de parte de su pueblo. Vamos a ver
el Salmo 82. Aquí se muestra que Dios exige justicia a los gobernantes. Versículo 1 dice: Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Versículo 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este capítulo se está refiriendo a los gobernantes. Dios les está diciendo: ustedes tienen una tarea y es no hacer negocios con los impíos, no dejarse untar la mano, no ir en contra de la moral por bienes personales, por intereses personales, sino más bien apliquen la justicia. Pero ahora pasemos al libro de Zacarías, el capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y allí Dios nos muestra que también tú y yo tenemos una responsabilidad de aplicar justicia, ser justos en esta sociedad o en el lugar donde nos desenvolvemos. Vamos a ver Zacarías 7, versículo 9 en adelante. Dice: Así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Mire que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Los gobernantes la tienen en la jurisdicción, en el territorio donde Dios les ha permitido gobernar. Pero este versículo nos está diciendo: cada cual también tiene su pequeño territorio. Y es con nuestro hermano, con nuestros hermanos, en el barrio donde vivimos, en la iglesia a la que asistimos, en el lugar donde trabajamos, en los diferentes aspectos y territorios en los que nos desenvolvemos. Ahí Dios nos manda a ser justos y aplicar justicia. Por eso el versículo 10, mire lo que dice: No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Versículo 12. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Aquí vemos, mis hermanos, que cada uno de nosotros podemos tener un plan de acción para ser justos. Y ahí nos dice: justos con las viudas, con los huérfanos, con el extranjero, con el pobre. En otras palabras, estar siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesita. Y es que en toda la Biblia, Dios muestra su amor, pero también su cuidado por los oprimidos. Y también Dios muestra su justa ira contra los victimarios, pero también contra los opresores de sus hijos. Aquel que se aprovecha de otra persona, Dios muestra su ira contra esa persona. Por eso aquí la lección empieza a enfatizar que si amamos a Dios, entonces Él, que es el principal motivo de nuestros afectos, nos pide hacer justicia, amar y mostrar misericordia hacia los demás. Observemos lo que dice el libro de Miqueas, el capítulo 6, el versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Ahí lo dice a continuación: amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es hacer justicia. Amar, mostrar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo que la clave para saber si de verdad somos sus discípulos, debíamos entonces amarnos los unos a los otros. Miren lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tenéis amor los unos por los otros. En otras palabras, si yo no demuestro amor hacia el prójimo, no estoy siendo discípulo verdadero de Jesús. Estaré siendo un discípulo falso. Pero ¿qué más es hacer justicia? ¿Qué otras cosas reflejan qué es hacer justicia? Vamos ahora por medio del profeta Isaías. Aquí encontraremos más respuestas. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dice. Aprended a hacer el bien. Sí, queridos hermanos, cuando hacemos el bien, estamos aplicando justicia. ¿Y qué más? Buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Miren, aquí presenta otros tipos de personas que pasan por gran necesidad. Por ejemplo, los que fracasan sus empresas, los que son botados de sus trabajos, se quedan sin empleo. Esos son los agraviados. Pero también nos presenta otro grupo de personas, los huérfanos, aquellos que pierden a sus padres, a su mamá, a su papá. Y de igual manera aquí presenta a las viudas, aquellas mujeres que pierden a sus maridos, a sus esposos. Dios nos dice, ¿eres mi discípulo? ¿Me amas? Pues haz algo por ese tipo de personas. Y cuando nosotros hacemos algo por esas personas, estamos reflejando que amamos a Dios. Pero ¿qué más es hacer justicia? Vamos a Jeremías, el capítulo 22. Jeremías 22, versículo 13. Miren lo que dice. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde sin darle el salario de su trabajo. ¿Qué es hacer justicia? Pues ser justo con el pago de los obreros, mis hermanos. Si tú tienes un negocio y tienes empleados, hacer justicia es pagarles bien. Hacer justicia es darles el salario que merecen, no aprovecharnos de ellos. Ser injusto significa aprovecharnos de ellos, usarlos, exprimirlos hasta la última gota y darle cualquier pago de dinero. Y si tú eres empleado, hacer justicia significa que vas a trabajar bien, que no vas a dejar mal terminado un trabajo, que lo vas a hacer bien porque es por amor a Dios, recordémoslo. Si tú tienes un negocio de venta de algo, hacer justicia es que vas a vender las cosas por su peso real, no adulterado, y vas a vender las cosas en su estado óptimo y bueno, no en su estado dañado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, reprendió a los líderes religiosos de su época. ¿Por qué? Porque eran injustos. ¿De qué manera lo eran? Vamos a ver Mateo, capítulo 23, versículo 14. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Aquí los líderes se aprovechaban de la gente, se aprovechaban del pobre, se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos, se aprovechaban de todos. Eso no es amar a Dios. Cuando alguien se aprovecha de otra persona, no ama a Dios. ¿En qué otro aspecto el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos? Vamos al versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Los fariseos de la época de Jesús pretendían que con hacer injusticias, con aprovecharse del pobre, de las viudas, y ahora venir al templo para orar, para repetir la ley, que con eso hacían mucho, que con eso lograban la salvación. Los fariseos creían que con devolver el diezmo,
que con recitar la palabra de Dios, la ley de Dios, con venir aquí al templo y sentarse en las primeras bancas, darse en golpes de pecho, hacer largas oraciones, creían que con eso hacían mucho, pero al aprovecharse de las personas, estaban poniendo por el piso el nombre de Dios. Por eso el Señor les dice, hipócritas. Quizás el Señor nos dice a nosotros lo mismo. Quizás nosotros venimos a la iglesia, devolvemos el diezmo, oramos, predicamos, nos vestimos bien el día sábado, pero entre semana, ¿será que estamos siendo justos? ¿Justos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que vendemos, en lo que compramos, en las relaciones interpersonales que tenemos? ¿Será que estamos siendo justos? Si el Señor se apareciera hoy, ¿qué nos diría? Es para meditar, mis hermanos. ¿Qué nos diría el Señor si se apareciera hoy? Así que hacer justicia significa tener acciones amorosas que incluyen compartir bienes materiales, preocuparse por el bienestar de los necesitados, suplir necesidades de otra persona, algún bien que hagamos por otro, algo que demos a otra persona, no para esperar algo a cambio, sino sencillamente hacerlo de todo corazón, porque nos nace hacerlo. Por eso, mis hermanos, cada cosa que tú y yo hagamos a los demás, pensemos que la estamos haciendo al mismo Dios. Cuando hagamos un servicio, cuando demos algo, cuando regalemos algo, sepamos que es al mismo Dios a quien le estamos haciendo el servicio, dando esa comida, dando esa ropa, haciendo ese bien. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Cuando hacemos algo por nuestro prójimo, lo estamos haciendo al mismo Dios. En el capítulo 25 de San Mateo, se muestra cuando el Señor va a apartar las ovejas de los cabritos. Y les va a decir a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Fui forastero y me recogiste. Si leemos ese capítulo 25, ahí se muestra que la gente le va a decir al Señor, Señor, pero ¿cómo dices que te dimos de comer, de beber, te pusimos vestido, etcétera, si hasta ahora te estamos viendo? Y el Señor va a responder lo siguiente, versículo 40. Miren lo que dice. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ven? La Biblia nos sigue mostrando todo cuanto hagamos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo al mismo Dios. Cuando hacemos el bien a alguien que lo necesita, estamos haciendo ese bien, es al mismo Dios. Si reflejamos ese amor de Dios con acciones, con presentes, con detalles, con suplir necesidades de otro, estamos haciéndolo al mismo Dios. Pero de igual manera, cuando dejamos de hacer el bien, cuando dejamos de dar al pobre, al necesitado, cuando descuidamos o somos indiferentes a las necesidades de otras personas, estamos descuidando y siendo indiferentes al mismo Dios. Comprobémoslo en el versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Qué tremendo, hermanos! El Señor a los de su izquierda les va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Es decir, no hiciste nada o poco hiciste para ayudar al necesitado. Y como no amaste a tu prójimo, como no ayudaste al necesitado, entonces por mí no hiciste nada. Mientras tanto, los de su derecha, los que sí hicieron algo por amor al Señor a través del prójimo, serán candidatos al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es más, queridos hermanos, la única manera de reflejar amar a Dios es reflejar con hechos que amamos al prójimo.
las viudas, los huérfanos, los pobres, los necesitados, e incluso si amamos a los que nos han hecho daño. Pero qué difícil, ¿verdad? Amar y hacer obra de beneficencia, de reflejar bondad, misericordia a los que no nos caen bien, a los que nos han hecho daño, a los que han hecho lo malo, hacerles el bien. No, ¿verdad? Eso es lo que nos dice humanamente nuestro corazón egoísta. Mejor al que me cae mal o al que me ha hecho daño, le dejo de hablar. E incluso le empiezo a odiar en mi corazón. Esa es la realidad en el mundo en que vivimos, hermanos. Por eso esta parte de la lección enfatiza la historia del buen samaritano. Acompáñenme a meditar en ella, pues se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos a un samaritano que ve a un judío que ha sido golpeado, que está moribundo en el camino. Mientras tanto, un sacerdote que se supone predica la palabra de Dios, lo vio y pasó de largo. De igual manera, un levita que tiene un grado de responsabilidad ante el pueblo, pero también pasó de largo. Pero un samaritano, y que no se la llevaba por años con los judíos, terminó ayudándolo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el próximo, es decir, cualquier persona a la que podamos ayudar, nos caiga bien o nos caiga mal, crea lo que yo crea o no crea lo que yo crea, sea de mi familia o no sea de mi familia, sea amigo o sea enemigo. Ese es nuestro prójimo. Somos llamados, queridos hermanos, a ser las manos, los pies, la boca, los recursos de Jesús para otras personas que necesitan del pan, que necesitan de la ropa, que necesitan de la casa o algún otro bien para suplir necesidades de los más desvalidos, de aquel que sencillamente pide de nuestra ayuda. Si está en nuestra mano darla, Dios nos dice: ese es nuestro prójimo. Y si amamos a Dios, le ayudaremos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque lo que Dios nos da es para darlo a otros, hermanos. Recordemos que la Biblia también dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y en esta parte de la lección, a continuación, quiero llamar la atención de todos ustedes a 3 ilustraciones que la primera carta de Juan usa para mostrar la importancia del amor al prójimo y de, sobre todo, demostrar ese amor que le tenemos a Dios a través del prójimo. ¿Cuáles son esas 3 ilustraciones? Vamos a la primera carta de Juan. Allí se encuentran las 3 ilustraciones. ¿Cuál es la primera de ellas? La encontramos en primera de Juan, el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice: el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
La primera ilustración que Dios nos está dando es que el que ama al prójimo, que el que ama aún al enemigo, está en la luz. Pero el que odia a alguien del prójimo, con razón justificable o sin razón justificable, está en tinieblas. Así que la primera ilustración que muestra la Biblia, que muestra Juan en esta epístola, es: si amas al prójimo, estás en luz, pero si no lo amas, estás en tinieblas. ¡Qué tremendo! Vamos a la segunda ilustración, registrada en el capítulo 3 de la misma epístola, pero el versículo 10 en adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Qué tremenda ilustración, hermanos! Hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, si no amo a mi prójimo, me caiga bien o me caiga mal, me haga el bien o me haga el mal, si yo no lo amo, estoy siendo hijo del diablo. Pero si yo lo amo, estoy siendo hijo de Dios. Vamos a la tercera ilustración, también aquí en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, pero el versículo 14. El versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¡Qué tremenda ilustración! Pasar de muerte a vida. ¿De qué manera? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremendo, mis hermanos. Si yo no amo a mi hermano, estoy muerto. Pero si yo lo amo y hago todo lo que esté en mi alcance para ayudarlo, estoy vivo. Así que, miren, me llamó la atención esas tres ilustraciones, hermanos. La primera, recordémoslas. Si yo amo a mi hermano, estoy en la luz. Si no lo amo, estoy en las tinieblas. La segunda ilustración es: si yo amo a mi hermano, al prójimo, soy hijo de Dios. Si no lo amo, soy hijo del diablo. Y la tercera ilustración es: si yo amo al prójimo, amo a mi hermano, entonces tengo vida. Pero si no lo amo, y más bien odio a mi hermano, estoy muerto. Tremendo, mis hermanos, para que reflexionemos todos. Por eso es que somos llamados a mejorar la situación de los demás, a aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo, a suplir necesidades de los pobres. Ojo, mis hermanos, aquí tengo que hacer una aclaración. Hay algo muy diferente en suplir a mal acostumbrar. Hay personas, tenemos que ser sinceros también en esta lección, y es que hay personas que se mal acostumbran a que creen de que como esto es un mandato de Dios, amar a Dios y amar al prójimo, creen que tenemos que estar esclavizados supliéndoles las necesidades continuamente. No, mis hermanos, no es así. El Señor mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis. Por eso en esta parte acostumbro a recomendar que no se le dé el pez a la persona, sino que se le enseñe a pescar. Si quieres ayudar a alguien, provee los recursos, provee el plante de trabajo, provee aquello con lo cual esa persona va a ganar su sustento. No quiere decir que nosotros todo el tiempo debemos darle a los pobres, no, al necesitado, no, sino que más bien direccionar esa ayuda para que la persona, si tiene todavía fuerzas, si todavía tiene energías, si tiene familia que cuida de esa persona, entonces al proveer esos recursos, al proveer ese plante de trabajo, esa herramienta de trabajo, estas personas o esta familia puedan ganar el sustento. Esa es la mejor ayuda, mis hermanos, bajo el principio de no darles siempre el pez, sino enseñarles a pescar. Otra parte que quiero resaltar aquí es que la incapacidad de amar a los demás y por lo tanto incluso llegar a odiar a otra persona significa que no amamos a Dios. Así es, mis hermanos. Y la mayor evidencia de ser discípulos de Jesús, Él mismo nos la reveló.
y es amando a nuestro prójimo. Por eso me gusta mucho lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 253. Mire lo que dice. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesterosos, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. Por eso, queridos hermanos, la religión verdadera no es la que realmente depende de una organización. La religión verdadera es la que cada uno practica de acuerdo a lo que indica la palabra de Dios. Por eso pidámosle a Dios que more en nuestro corazón, pero también que more en nuestra mente, en nuestra alma entera, en nuestra vida. Y así le amaremos a Él y obedeceremos sus mandamientos. Pero de igual manera, reflejaremos ese amor con los demás. Que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos, Maranata, Cristo viene y debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Cumpliendo esos dos mandamientos en los que se resume la ley de Dios. Amando a Dios por encima de todas las cosas y personas, pero también demostrando amor hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los demás. De esta manera reflejamos que amamos a Dios y también reflejamos que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Deja ahí tus comentarios. Por favor, escribe qué fue lo que más te impresionó de la lección de esta semana. Pero también aporta. Si hubo algo que se me escapó de la lección, apórtalo allí en la caja de comentarios. También te pido que compartas estas bellas lecciones con otras personas. Alguien te lo agradecerá. Porque todos juntos debemos ayudarnos, porque esto es una carrera. No para que llegue alguien primero, sino para que todos podamos llegar hasta el final, a la meta, que es el reino de los cielos. Maranata, Cristo viene. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.